Esperanzados. Un momento para crecer juntos, confiando en Dios y conociendo la Biblia de a dos. Bienvenidos nuevamente al estudio Esperanzados. Estamos en nuestro tercer estudio y en esta ocasión nos acompaña el pastor David Marcos. ¿Qué tal, pastor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Raúl. Gracias por la invitación y por poder compartir este estudio de la palabra de Dios que tan bien nos hace a todos. Será una buena oportunidad de tantas veces que decimos que hay que hablar con Dios, ¿sí? Un poquito vamos a hablar acerca de eso. ¿Tenés así un pantallazo rápido? Sí, tal vez la pregunta que podemos hacernos en este programa es ¿cómo nos comunicamos con Dios? Y cómo me puedo comunicar con Dios tiene que ver con lo que la Biblia me presenta, que es a través de la oración. Así que hoy vamos a hablar sobre la oración. Perfecto. Amigos, estamos haciendo Esperanzados. Quiero invitarte, toma nota también, si podés ya mismo, y si no, busca un lápiz, un papel, porque quisiéramos invitarte a que tomes estos estudios, recibas las cartillas de estudios bíblicos y lo podés hacer simplemente comunicándote al más 54 50 11 50 02, perdón, repito, más 54 11 50 02 54 54. Lo vamos a seguir, por supuesto, mostrándotelo, anunciándotelo a lo largo del programa, pero tenerlo muy presente porque vas a recibir una cartilla totalmente gratuita, obviamente, como esta, ¿sí? Que lo muestro a quienes pueden ver la imagen. Y tal vez aprovechamos a quienes pueden ver la imagen, Raúl, que aquellos que están escuchando y quieren buscar después los programas de Esperanzados, pueden buscarlo en el canal de YouTube de Misión Argentina en el Noroeste, colocan así allí en el YouTube y después seguramente en otras redes que se va a poder estar compartiendo. Tenés razón, así sería entonces, a través de YouTube los podés ver y compartir también. A los programas. Bueno, vamos a hablar entonces hoy, Pastor David, acerca de comunicarnos con Dios. ¿Es posible eso? Claro que sí, y cuando uno escucha qué es la oración, hay una autora cristiana que se llama Elena de White, ya falleció hace tiempo, pero ella dejó un texto que les quería compartir que dice: orar es hablar con Dios como con un amigo. Y tenés amigos, imagino, Raúl. Sí. Tengo muchos amigos y es una bendición poder compartir con nuestros amigos los momentos lindos, los momentos no tan lindos también, y poder contar con ellos en todo momento. Y justamente orar es hablar con Dios como hablamos con ellos, presentarles nuestros momentos lindos, también nuestros momentos complicados, y contar para poder apoyarnos unos a otros, ¿no? Y creo que uno parte con el principio de qué es orar, ¿no? Y es poder compartirle a Dios todos tus momentos y poder vivir con Él. Y me gustaría que vayamos a la Biblia. Hay un texto que está en el libro de Daniel, capítulo 9, y el versículo 3. Aquellos que puedan allí en su casa ya buscar este texto. Dice así: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego. Y acá Daniel nos habla de cómo él busca a Dios en oración, comparte con Dios cada momento. Y tal vez te levantaste hoy, estás escuchando este programa y estás escuchando tal vez por primera vez qué es la oración. Ya venimos hablando de lo que es la Biblia, quién es Dios, y ahora cómo me comunico con Él. Aparte de poder tener la Biblia para leer, es a través de contarle cómo estoy. Señor, hoy me levanté, estoy con esta situación, estoy pasando algo familiar, algo económico. Señor, ayúdame a enfrentar este día, a dar las salidas a las cosas que yo tengo en este día. Y es poder compartir y abrirse uno con Dios, ¿no? Tal cual. Y bueno, si surge también preguntarnos, bueno, ¿qué es la oración? ¿Sí? Porque hablo con Dios, pero bíblicamente incluso encuentro alguna pauta para contestarme estas preguntas. ¿Qué es orar? Por ejemplo, hay muchas personas que quizás a veces uno en el ambiente que está cristiano y hasta incluso de cualquier otra denominación, orar es muy normal y forma parte de la vida, pero hay personas que no saben qué es orar
ni siquiera saben cómo hacerlo. Entonces un poco este estudio trata de ayudar, ¿no? De ayudarnos juntos. Exacto. Y los voy a invitar a que busquemos juntos 1 Samuel, el libro de 1 Samuel. Allí en 1 Samuel capítulo 1, el versículo 9 en adelante hasta el 15, pueden leer la historia de una mujer que estaba pasando por un momento difícil. Ella era estéril y le pedía a Dios para poder tener un hijo, ¿no? Y allí, cuando uno lee la historia, Ana le pide al Señor, y hay uno de los versículos que más representa ese pedido de oración de Ana a Dios. Y dice así, versículo 15, Ana le respondió, no, Señor mío, le responde el sacerdote Elí, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y este ejemplo de derramar nuestra alma a Dios en la oración, yo acá tengo, Raúl, mira, justo acá tengo una botellita de agua, y los que pueden ver el video van a poder ver este ejemplo, y si no, si lo estás escuchando el programa, sí, agarra una botellita de agua, imagínatelo, llenalo hasta la mitad, un poquito más, y cuando abras la botella, cuando le cargues de agua, cerrá la tapa, inclinala horizontalmente, ¿no? Supongamos que esta agua allí tiene bastante. Si yo abriría la rosca acá, sí, empezaría a caer agua. Caería agua, sí. Pero está de manera horizontal. ¿Caería todo el agua de la botella? No. No, se va a derramar hasta la altura donde esté en la boca de la botella. Pero va a quedar algo en el fondo. Sí. Cuando acá da este ejemplo de derramar todo Ana a Dios, lo que está diciendo es que ella da vuelta completamente la botella y deja todo en las manos de Dios. Ahí, si abrimos la tapa, sí, no lo vamos a hacer ahora, pero qué linda idea. Quedaría vacía, ¿no? Exacto, como uno se vacía. Entregarse completamente. Y esto tiene que ver con la experiencia que Dios quiere darte y quiere darme cada día de orar, es entregarle todo a Él. Decirle, Señor, acá estoy. Te quiero entregar mi vida, te quiero entregar mi familia, quiero que vos puedas escucharme. Y cuando uno se entrega al Señor de corazón, el Señor no solo que nos escucha, sino que responde. Pero no me quiero adelantar a lo que viene ahora en la palabra de Dios. Quizás. Está muy bien. Ahora, ¿hay poder en esas oraciones sinceras? Claro que hay poder. Y vamos a la Biblia, al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Acá Santiago relaciona la oración con un momento especial, y tal vez este tema lo vamos a ver más adelante en otra guía, en relación a pedir perdón, ¿no? Y que oremos por aquellas personas a las que tal vez en algún momento nos pueden haber ofendido o que nosotros hemos ofendido, pero después continúa, dice, oren unos por otros. Y esta oración se la lleva a la oración intercesora, orar por aquellas personas que nos rodean, pero al final dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién fue que nos justificó? También es un tema que veremos por delante, pero ya adelanto esto, porque Jesús es quien nos ha justificado. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús y oramos en el nombre de Él, eso nos va a ayudar a entender que Él tiene poder en la oración. Él es el que tiene el poder para transformar. Por supuesto que cuando uno ora con fe, el Señor responde. Y qué bendiciones que tenemos la oportunidad de comunicarnos con Dios gratuitamente. No tenemos que pagar un plan. A cualquier hora también. A cualquier hora, en cualquier lugar. No tenemos que pagar un plan de prepago ni un pack de datos, sino que podemos hacerlo libremente y en cualquier momento, ¿no? Muy bien, David. Estamos haciendo esperanzados. Te repito, más 5411 5002 5454 para que puedas pedir la cartilla de estudios. No te quedes sin ella, es buenísima, es muy sencilla, también la puedes hacer en tu casa, así que seguí prendidito con nosotros. Te esperamos en el segundo bloque. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. La oración es hablar con mi Señor.
Volvemos con Esperanzados. Seguimos haciendo Esperanzados, hoy en compañía del pastor David Marcos. Pastor, hay preguntas que a uno le brotan, le salen. Puedo orar, de hecho oro, pero de repente ante alguna situación de sufrimiento, de dolor, de angustia, uno espera la respuesta de Dios que sea rápida y a veces pareciera ser que no es tan rápida, o a veces no a la manera en que uno espera. Tal cual, Raúl. Y eso debilita muchas veces el vínculo con Dios, porque Dios me falló, porque no respondió como yo quería las cosas, como yo necesitaba quizás. Es una pregunta que muchas veces está en el ambiente en general, ¿no? Uno cuando visualiza que Dios es un Dios de amor primero, que Dios nos creó, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, en ese contexto, uno tiene que entender la oración, porque uno le está orando al Creador, al que nos dio todo y nos redimió, ¿no? A través de Jesús. Y cuando uno ora, y ora entregándole a Dios, como hablábamos recién, derramándole todo a Él, es difícil muchas veces, como decías, comprender la respuesta, ¿no? Pero uno sabe que en la palabra de Dios nos deja reflejado que Dios siempre nos va a responder. A veces Dios te dice sí, a veces Dios te responderá no, y a veces espera un poco, ¿no? Y nos hace cultivar la paciencia. Pero hay un texto que está en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo del 1 al 3, y nos habla de justamente algo relacionado a esto que dije, ¿no? De la paciencia. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este texto, Raúl, a mí me deja muchas enseñanzas. Pero la primera de ellas es que dice, cuando ores, ora con paciencia, ¿no? Dice, pacientemente esperé a Jehová. Y nos habla de un Dios que no queda exento a nuestra situación. No es un Dios trascendente, lejano, que no sabe lo que estamos viviendo, sino que es un Dios también inminente, cercano a nosotros. Él sabe lo que está pasando. Pero cuando vos le pedís y orás, dice, Él se inclina hacia nosotros. Y esto no, es una figura de un Dios de amor que va hacia nosotros y extiende su brazo, nos escucha y dice que nos saca de ese pozo. El lugar donde estemos, a veces estamos pasando una situación muy difícil y clamamos a Dios, así como oró Ana, entregamos todo al Señor y dice que Dios extiende su brazo y nos saca de allí. ¿Y dónde nos pone? En una roca firme. La palabra roca en la Biblia hace referencia a Jesús y nos pone en el camino de Cristo, ¿no? Y eso dice que trae a nuestra vida alegría nuevamente y cántico nuevo Dios. Dice que esto va a ser de testimonio para otros también, que confíen en ese Dios que siempre responde, pero dice pacientemente. Volviendo a la pregunta que me hacías, es pensar en la oportunidad que Dios te da al orar, a orar con paciencia sabiendo que Él te va a responder y va a responder siempre de la mejor manera para tu vida, ¿no? O sea que independientemente si no se me soluciona la situación que vivo, por lo menos encuentro una seguridad en Dios que me ha escuchado, puedo enfrentar o afrontar las crisis, las problemáticas que tenga, sabiendo que lo estoy haciendo ya caminando con Él, porque ya he depositado en Él mi dolor, mi situación, mi pedido, independientemente de lo que suceda al final del... Cuando aceptamos la palabra de Dios por fe, que fue inspirada por Dios, que lo vimos en el estudio anterior y en el primer estudio y en el estudio anterior hablamos de lo que es Dios en nuestra vida. Si no lo viste, podés recurrir al video allí en YouTube, en Misión Argentina en el Noroeste, y si estás escuchando a través de la radio, poder recordar esas decisiones que fuiste tomando. Cuando uno acepta la Biblia como palabra de Dios, eso me lleva a mí a entender que tengo un Dios todopoderoso, que tengo un Dios creador y que lo que me dejó en su palabra me guía hacia la verdad que es Cristo, ¿no? Uh-huh. Ahora,
en este pasaje uno puede entender cuando uno ora, uno le está entregando a ese Dios creador que uno acepta. Señor, te estoy entregando esto. Claro. Es verdad que humanamente muchas veces puede agarrarnos esa ansiedad de decir, Señor, quiero ya esta respuesta. Pero recordemos que Dios nos creó a todos para vida eterna. Y esa bendición es la que Dios quiere que nosotros podamos ir experimentando diariamente en mi vida de oración. Claro, hay un plan más largo todavía que una respuesta inmediata. Y en esa oración es comprender quién es el intermediario y el que va como centro de mi oración, ¿no? Y allí surge, porque por lo pronto vemos que la Biblia nos enseña en nombre de quién debemos orar. ¿Es central eso también? Por supuesto, está en el libro de Juan 14:13, vamos a leer allí qué nos dice la Biblia y qué nos responde la Biblia en relación a este punto. Dice lo siguiente: todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si uno va a algunos pasajes anteriores, el que está hablando es Jesús. Y dice, todo lo que pidan al Padre, conocemos una oración muy conocida que fue el ejemplo de Jesús, que podés recordarle que es el Padre Nuestro. Claro. Y en esa decisión de orar, dice, todo lo que pidan al Padre, pídanlo en el nombre mío, dice Jesús. O sea que al orar nos pide el Señor orar en el nombre de Jesús, porque Él fue el que pagó el precio por todos nuestros pecados. Él fue el que vino y nos redimió. Isaías 700 años antes dijo que Jesús venía y no solo pagaría por nuestros pecados, sino por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades. Entonces, cuando uno ora, está orando por aquel que llevó todas las cargas. Y por eso debemos orar en el nombre de Jesús. Así lo dice la palabra de Dios, Raúl. Muy bien. Tiene Jesús entonces cierta autoridad allí para estar presente en nuestras oraciones. Ahora, ¿Dios las contesta o no a nuestras oraciones? A veces lo que esperamos, como decía recién David, o te decía en realidad, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Y bueno, a veces no se da y entonces eso me genera un inconveniente a la hora de creer en Dios, ¿no? Ahora, ¿Él contesta las oraciones? Te invito a buscar Mateo, capítulo 7, y allí en el capítulo 7, del versículo 7 al 11, voy a leer este texto porque me encanta, así como todos los textos de la palabra de Dios. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Vos sos papá, Raúl, yo todavía no tengo la oportunidad, pero si tu hijo te pide algo como pan, ¿le vas a entregar una piedra? Claro que no, ¿no? Seguro. Si le pide un pescado y se le dará una serpiente, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le piden? Y esto me habla de un Dios que, recordamos nuevamente, es nuestro Padre. Y si yo como hijo le pido algo a mi mamá, mi papá ya descansa, pero cuando él estaba en vida yo le pedí algo, sabía que él me iba a dar lo mejor, porque él me amó, y lo mismo pienso en un Dios que estuvo dispuesto a dar todo por nosotros. Y es interesante porque habla de dará buenas cosas. Quiere decir que a veces lo que pedimos, aunque nosotros creemos que eso es lo mejor, para mí quizás Dios opina diferente y por eso no recibo esas cosas. Quizás por el hecho que Dios va a dar lo bueno, tal cual, lo que me conviene, por más que yo lo pida no significa que lo tenga que dar. Es decir, si en base a su conocimiento va a hacer eso, ¿no? Interesante. Es muy interesante porque a veces pedimos de todo. ¿De qué manera el ser humano puede percibir ese amor, el amor de Dios? Bueno, creo que algo lo estuvimos ya resumiendo. Hay varios versículos en la Biblia que nos hablan del amor de Dios y de qué manera nosotros podemos percibir ese amor, y fue manifestado a través de Jesús. Un texto está en 1 Juan 4,
la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Si estás por primera vez agarrando una Biblia, siempre el capítulo es el número grande y el versículo es el número chiquito dentro de ese capítulo, ¿no? Y allí en el capítulo 4, el versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, dice. Y el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y acá recién me preguntabas de qué manera podemos percibir el amor de Dios, Raúl, y tiene que ver con que quién está dispuesto a dar a su Hijo para que muera por otros. Y Dios estuvo dispuesto a dar a Jesús. Y allí vemos la magnífica obra de amor de Dios para con nosotros. Y vemos que es un Dios que está dispuesto a dar respuesta a cada una de nuestras oraciones. Y nos manifestó con su vida, ¿no? Enviando a Jesús, ¿no? Y tal vez vamos al texto principal que está en respuesta a esta pregunta, que es el de Juan 3:16, que está relacionado con este texto, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Temas que veremos más adelante en estas guías, así que no te la pierdas. Perfecto. Muy bien. Nos queda hablar algo no menor que tiene que ver con la fe, porque la oración también tiene que ver con algo de eso. Así que quédate, porque en el próximo bloque vamos a charlar un poquito acerca de eso. La oración me conecta con mi Dios, que me da consuela como un padre a su hijo y me llena de poder para seguir. Quiero derramar mi corazón a Jesús en oración. Quiero aprender a desarrollar la comunión con Dios y que cada día como amigos podamos conversar, porque solo en ti, Señor, confiaré. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. Estamos haciendo Esperanzado. Este es nuestro último bloque de este estudio acerca del orar, acerca del saber si me puedo comunicar con Dios. Y bueno, en base a lo que venimos hablando con el pastor David, evidentemente sí podemos hablar con Dios, y es una gran noticia también. Por lo pronto, también la fe es algo no menor para orar y para muchas cosas, pero puntualmente entrelazarlo acá es el momento justo, ¿no? Tal cual, porque cuando oramos debemos orar con fe, creyendo en que Dios va a responder esa oración. Como hablamos antes, sabemos que Dios siempre responde, que Él nos ayuda a poder cultivar la paciencia en la espera, pero cuando yo oro debo orar creyendo en la respuesta que Dios me va a dar, y justamente está relacionado a lo que es la fe. Y me gustaría que busquen en sus Biblias, y yo voy a leer el texto, está en Hebreos, capítulo 11, voy a leer el versículo 1 y el versículo 6. El versículo 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿qué es la fe? Acá nos da el significado de la fe. Dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea que el que lo busca a Dios, dice, tiene que orar con fe, se acerca creyendo que Él existe, creyendo que Él es el dador de la vida, creyendo que Él es el dador de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de la naturaleza, y también creyendo que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, como vimos en el anterior bloque, para pagar el precio por nuestros pecados. O sea que cuando yo estoy orando, estoy creyendo en un Dios todopoderoso, en un Dios que está dispuesto a escucharme, a auxiliarme y a guiarme, ¿no? Podemos resumirlo tal vez en eso.
pero confiando en que la respuesta que Él me va a dar es la mejor para mi vida. Así que es muy importante la fe en relación con la oración, ¿no? Con la oración. O sea que acercarme a Dios a través de la oración ya es una manera de reconocerlo a Él, ¿sí? Como nuestro Señor. Por supuesto que esa fe se va desarrollando, ¿sí? Más allá de hablar con Dios, que ya es un acto que me está diciendo creo en Dios, ¿sí? Ahora, se desarrolla esa fe. Sí. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo hacemos para desarrollarlo? Porque sabemos que debemos hacerlo, pero ¿cómo se hace? Bueno, para buscar la respuesta a esa pregunta, y siempre es bueno encontrar las respuestas en la Biblia, Raúl. Tal vez esto para los oyentes, aquellos que están viendo este video, cuando tengas preguntas y encuentres respuestas, qué lindo es cuando uno encuentra las respuestas en la palabra de Dios. Cuando uno confía en su palabra, uno va encontrando lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y justamente la oración enlaza esto de, a la hora de abrir la Biblia, poder orar y pedirle a Dios que nos guíe para poder comprender lo que estamos leyendo. Y en Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos habla de esto de cómo cultivar la fe, ¿no? Cómo desarrollarla. Dice, así que la fe, versículo 17 de Romanos 10, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Y en otras palabras, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos oyendo lo que la Biblia nos dice, Raúl. O sea, Claro. estamos leyéndola y oyendo lo que Dios quiere decirnos. Y eso es el proceso en el que nuestra fe se va cultivando, se va desarrollando, a medida que yo le pido al Señor, Señor, hoy estoy orando, hoy estoy teniendo este momento para entregarte mi vida y quiero pedirte que me ayudes a que mi fe vaya creciendo, a confiar más en ti. Y en ese proceso, como cristianos, hoy que estás escuchando este estudio, que estás mirando, Dios te está invitando a poder orar, a poder entregarle a Dios lo que tengas. Como dijimos al principio, orar es hablar con Dios como con un amigo, Raúl. Y así como nosotros podemos conversar en este momento, yo quiero invitarte, si estás escuchando este programa, a que puedas abrirle el corazón a Dios y compartirle tus luchas, tus aflicciones, tus problemas, que puedas entregarles tus sueños también y confiar que Él va a responder y va a guiar lo mejor para tu vida. Así que si esa es tu decisión hoy, yo quiero invitarte para orar, justamente, poner en práctica lo que estuvimos compartiendo hoy juntos con vos, Raúl. Y si me permitís, me gustaría orar por los que nos están escuchando, por aquellos oyentes o que nos estás viendo en este programa y pedirle a Dios que podamos tener esa vida de oración diaria con Él. Perfecto. ¿Oramos? Querido Padre, Señor que estás en los cielos, pero que también estás aquí en medio nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de orar. Gracias porque nos has dado este recurso tan valioso que es el poder comunicarnos contigo a través de la oración. Señor, gracias porque tú escuchas todas las situaciones que vivimos y como estuvimos estudiando en tu palabra, tú siempre escuchas nuestras oraciones, siempre respondes y en este momento hay personas que están decidiendo por ti y están abriendo su corazón para comunicarse contigo, Señor. Te quiero pedir por cada uno de los oyentes, aquellos que están viendo este programa. Tú conoces las luchas, los problemas personales, pero sobre todo conoces, Señor, el deseo que tenemos cada día de conocerte. Y la oración es una gran bendición que tú nos das para abrir nuestro corazón contigo como con un amigo. Y tú eres nuestro mejor amigo. Por eso oramos y te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias Pastor David. Los esperamos para el próximo estudio de Esperanzados. Gracias por acompañarnos en Esperanzados. Te esperamos en nuestro próximo programa.